¿Ya entro o qué? Yo soy Juan Pache, vivo en Montevideo, capital del Uruguay. Siempre me preguntan cómo es que yo he llegado a hacer cerámica y a interesarme. Y la historia es la siguiente. Yo comencé por una invitación de un amigo que éramos compañeros en secundaria y en esa época, era una época que había muchos ceramistas en el Uruguay, que se formó una generación muy interesante. Y bueno, comencé a ir ahí y con el tiempo estuve un año y medio, no mucho más, en el taller. Tuve que abandonar por problemas de trabajo, pero me quedé muy entusiasmado y siempre pensando en retomar la actividad. Yo tenía una cierta sensibilidad por el arte, porque mi padre dibujaba y pintaba, y además tenía un amigo que era un pintor bastante conocido, y a mí me encantaba ir a su taller. Y siempre quería hacer algo, pero bueno, no había canalizado hasta ese momento que me encontré con mi amigo y bueno, y con la cerámica. Pasó un periodo de unos 3 años y después me mudé a una casa que teníamos un garaje bastante amplio, y junto con mi hermano, que había aprendido en otro taller, montamos ese taller. Cuando empezamos a trabajar con mi hermano, en un momento mi hermano trabajaba muy bien en el torno de alfarero. Tanto que a mí me eclipsó, en el sentido de que como él trabajaba tan bien, yo no me animaba mucho a trabajar, y bueno, y yo era el que pegaba las asas, hacía todos los otros trabajos y me dediqué más a la parte de esmaltado. Pasado un tiempo, un día mi hermano hizo una pieza muy linda con una especie de gota grande, y por esos azares se rompió el fondo. Y mi hermano, cuando la vio, dijo: mira, esto qué lindo quedaría para hacer una lámpara, una luminaria colgante. Bueno, la hicimos y a partir de ahí empezó a surgir la fabricación de luminaria. Eso yo lo hice durante 30 años. En las últimas etapas, muy vinculado a la arquitectura, porque hacía luminarias para edificios, para terrazas, paliés, etc. Toda esa experiencia que yo adquirí en la producción, después me sirvió para la etapa posterior, en la que yo empecé a hacer piezas únicas. Cuando yo me jubilé, primero me agarró una crisis y se paralizó todo bastante, luego me jubilé y ahí desarrollé algunas técnicas que no son muy usuales entre los ceramistas, y algunas son, digamos, casi una invención mía, otras son modificación de técnicas ya existentes. Y bueno, eso es lo que yo voy a explicarles a continuación. Una de las técnicas, vamos a comenzar con la monococción. Es una técnica que tiene una serie de ventajas, pero que siempre ha tenido una mala fama que yo no me la puedo explicar, y que yo voy a explicar que yo hace alrededor de 25 años que toda mi producción la estoy haciendo con monococción. Bueno, la monococción consiste en lo siguiente. En lugar de hacer una horneada de bizcocho, como es lo habitual, y después luego otra horneada de esmalte, todo esto va en una sola horneada que se hace exactamente como si fuese una horneada de esmalte, como si hubiésemos esmaltado sobre una pieza ya bizcochada. Las piezas tienen que ser piezas que estén muy secas, lo que se dice en piezas dureza hueso, no cuero. Cuero a veces se usa, pero esto es hueso. Tiene que ser bien, bien seca. Eso hace que, al estar bien seca, tiene una alta porosidad y el esmalte se prende bien en las piezas esas. No tiene
corrimientos, no tiene puntos, como mucha gente dice, las piezas no se rompen adentro del horno. Yo hice producción durante todos esos años que hablaba y nunca tuve problema. Fueron mínimos, algún problema sí siempre hay, pero fueron mínimos, no son los que se manejan en general, ¿no? Y tiene las ventajas de un ahorro de tiempo y un ahorro de energía, por lo tanto, de dinero. Entonces, fundamentalmente en la producción son muy importantes, pero aunque no sea la producción, también yo veo que hay una integración mucho mejor entre el barro y el esmalte, entre el bizcocho, digamos, y el esmalte, porque al cocinarse juntos, se cocinan todos a la misma temperatura. Entonces, ahí las diferencias que hay de coeficiente de dilatación, que son normales en esmalte, sobre todo en esmaltes como los que yo trabajo, que son de una temperatura intermedia de 1040 grados, que yo confieso que nunca probé, por ejemplo, en temperaturas más altas como ser grés, porque ahí, como disminuye la porosidad, es probable que el esmaltado pueda ser un poco más complicado. Otro detalle que debo agregar es que el esmaltado se debe hacer yo lo hago con soplete y compresor. Una de las causas, en mi caso, es que las piezas, yo en general las trabajo, son piezas que altero los moldes, yo trabajo con moldes de colada, y las piezas esas las hago una deconstrucción, digamos, y una reconstrucción de la pieza. Entonces, no sé exactamente qué experiencia puede haber en piezas de torno. Alguien en algún momento me comentó que había hecho un esmaltado por inmersión y que le había funcionado. Yo ahí no garantizo. De lo que yo estoy explicando, doy garantías que sí es muy seguro para trabajar. ¿Ah? Dale. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la técnica de ahumado. Esta técnica yo no la inventé, por supuesto. Digo, yo modifiqué alguna técnica que me habían enseñado, sustituyendo algunos elementos que eran un poco complicados de conseguir. Y el último paso fue utilizar como elemento para ahumar el gasoil. En algunos lados conocido como diesel oil, que es el combustible que usan camiones, ómnibus, yendo atrás de un camión que por una combustión incompleta del combustible largaba mucho humo, un humo muy espeso. Yo pensé que eso era lo ideal para hacer esta técnica de ahumado. Y empecé a probar y bueno, resultó. Yo ahora voy a comenzar a explicarles a ustedes cómo es que se hace. Bueno, vamos a ver. Se necesita para poner una lata cualquiera como esta, con algún o un pedazo de papel o un paño, que en ese caso tendría que ser de algodón, porque los de sintético también emiten alguna cosa que después se puede adherir a la pieza. Y bueno, y en realidad no se necesita mucho más cosa. Bueno, acá ponemos un poco de gasoil. El paño o el papel es necesario porque el gasoil es un combustible que no prende por sí solo, sino que tiene que estar impregnado en alguna mecha, algo así, como es lo que estamos haciendo ahora. Además de esto que estábamos viendo, les voy a explicar que la pieza, en este caso, está preparada para hacer un ahumado con reservas. Digo, se podría hacer directamente en la pieza sin poner nada y lograríamos un ahumado uniforme, o más o menos uniforme. Como ustedes ven, no hay que acercarlo demasiado, pero
pero resiste bastante el papel. No, no es tanto el calor que recibe. A ver esto. Yo estoy usando máscara porque es conveniente por los gases que pueden producirse, que se producen, ¿va? Cuando se quema esto, que no son muy buenos para la salud, digamos. ¿Cuánto te lleva más o menos esa? Y medirlo, no sé, a veces demora menos, 3 minutos, una cosa así. Cualquier otra técnica es de horas. Bueno, ahora después que se terminó ese proceso de ahumado, le aplicamos cera, que la cera ayuda a distribuir el hollín, que en realidad es lo que sucede, este tipo de ahumado. Bueno, todos los ahumados son hollín que se introduce en los poros de la cerámica. Bueno, con esto lo fijamos además y distribuimos mejor la. Esta parte es bastante importante porque si ustedes observaron en algún momento cuando le pasamos la cera, parecería que lo arrastra todo y que no queda absolutamente nada o queda muy poco oscurecido la pieza. Pero hay que volver a pasar un par de veces y cuando el paño se empieza a impregnar, ahí empieza a funcionar mejor la cosa. Ahora vamos a proceder a retirar las reservas de papel. Este es un trabajo para el cual es muy útil este tipo de herramienta. Acá le decimos trincheta, en otros le dicen cutter. Bueno, y ahí ven cómo va apareciendo el contraste entre la zona ahumada y la zona en la cual queda el bizcocho. A veces el contraste es un poco fuerte y entonces con el paño o con un paño menos impregnado de hollín le pasamos un poco para que eso vaya agarrando una integración mejor en la pieza, en la decoración, digamos. Bueno, ahora vamos a hacer otra forma, digo, la técnica es la misma, pero digamos que hecha de otra forma. Ponemos una tela o un papel abajo y lo impregnamos con el gasoil y lo prendemos. Ahora sí. En este caso, como le dio el fuego directo, ven que pueden observar que queda más oscuro. Aunque hoy es probable que la otra pieza también estuviese cocida un poco a más temperatura y por eso tal vez no agarró tanto el hollín. Ahora lo que nos queda es un cepillado
que lo vamos a hacer junto con alguno para mostrar con las otras piezas. Sí, ahora vamos a hacer un ahumado sobre pieza esmaltada. El secreto de esto es que el esmalte este está modificado con la inclusión de kaolín, que lo endurece y además genera una superficie. Estas piezas están todas cocidas a 1040 grados, que es lo más aconsejable. Si se llega en grés, por ejemplo, no he hecho pruebas, pero como no tiene porosidad, es muy difícil que el hollín se introduzca. Entonces vamos a ver en esta zona sobre todo, que es donde tiene el kaolín y es rugosa. Hay partes acá en las que no va a entrar el ahumado, probablemente entre en estas ranuras, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a probar esto. Bueno, la última etapa del ahumado es encerar nuevamente, poner un poco más de cera y cepillar para que la cera agarre un poquito de brillo y quede una superficie satinada. Bueno, ahora ya queda cepillado, hay que esperar después que seque un poco para que levante un poquito más el brillo. Pero con esto terminamos la operación. Lo mismo se haría en el caso de las piezas esmaltadas, también, podemos verlas un poquito, pero no cambia la cosa, siempre el tema es la cera y el cepillo. Otra técnica que yo realmente, desde mi punto de vista la descubrí, no sé si alguien la practica en algún otro lado, es la de erosión de las piezas mediante arenado a presión. Que eso alguna gente en algunos países lo conocen como sandblast, o en los países de habla portuguesa le dicen jato de areia. Es una técnica que yo se me ocurrió aplicarla porque la veía aplicada en vidrio. Cuando se hablan acá, por lo menos se le llama vidrio esmerilado. Y bueno, y probé, y como el esmalte es un vidrio, dije, bueno, vamos a probar. Yo estaba haciendo algunas cosas en vidrio y después de un tiempo se me ocurrió probar ahí. Después que lo probamos, funcionó erosionando el esmalte. Después hicimos alguna otra prueba y trabajamos con el bizcocho, y el bizcocho también lo erosionó, y más porque es más blando. Quedan unas cosas muy interesantes porque además los cortes son muy verticales y muy perfectos. Se transmite el diseño de una forma excelente. Bueno, esta técnica es muy interesante, que yo la apliqué en algunos casos para la realización de murales. Tiene la ventaja de que eso se puede hacer sobre baldosas industriales, se hace la transferencia, y las baldosas industriales tienen una ventaja, no se produce ningún alabeo, y si eso se llegase a romper una de las baldosas, eso se puede solucionar, porque lo que yo omití antes es que la máscara se hace a través de una computadora comunicada con un plotter de corte, que es la que hace en un autoadhesivo, fabrica la máscara. Esa máscara se aplica y bueno,
Entonces se puede transferir. Y eso para un mural grande tiene grandes ventajas, porque ustedes saben que en caso de romperse una baldosa hecha a mano, después es bastante difícil y complicado volverla a rehacer porque tendría que tener el barro la misma humedad que el original, las mismas condiciones, y que pueden quedar saltos en el diseño del mural. En este caso no, es exactamente igual porque está todo en la computadora, se hace una máscara por cada baldosa y se puede sustituir. Así que eso es excelente y además, bueno, abarata también el costo de eso, que puede ser interesante para una persona que hace diseño, poderlo transferir a un costo bastante razonable. En la mayoría de las ciudades existen lugares donde hay empresas que hacen ploteado con corte y que hacen arenado. Son empresas que trabajan el vidrio o que limpian metales, porque este procedimiento se usa para limpiar, desoxidar cuando se va a pintar metales, en fin. Bueno, yo habitualmente dibujo bastante. Ahora, ¿qué sucede? Yo dibujo una pieza que la imagino ya incluso con su forma y su color, pero cuando voy a la realización me encuentro que el traspasar una pieza de un dibujo en plano a un volumen es siempre bastante diferente. Entonces ya ahí hay algún cambio. Y a veces se producen cambios porque el material, el barro, está más seco o más húmedo, más blando de lo que necesitaría para poder modelar esa pieza. Como dije antes, yo trabajo con moldes, las piezas y el esmalte los cocino todos a 1040 y bueno, más o menos la forma es esa. Siempre un poco hay algo que uno pone y otro que pone el azar, digamos. El azar para mí, y creo que para todos los ceramistas, siempre interviene, siempre es una sorpresa abrir el horno, que nos da o satisfacciones o desilusiones.